nombre es Camilo Hoyos de Paredro Podcast, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Ya estamos a mediados de diciembre y muy seguramente algunos de ustedes todavía están embolatados con los regalos. ¿Qué regalos dar? Y aquí, como se pueden imaginar, solamente se nos ocurre regalar libros y recomendar libros para que lleven a sus seres queridos, a sus compañeros, mejor dicho, a quien quieran. Pero hay que regalar libros siempre y hay que fomentar la lectura. Entonces, para eso hemos preparado 3 capítulos, 3 videos, 3 pequeñas entregas para recomendar libros, para dar ideas. Por supuesto, ustedes lo saben, yo recomiendo cualquier libro que esté en Paredro porque me gusta y porque por eso está ahí, porque de lo contrario no estaría, porque yo tomo esa decisión. Pero también al final haré recomendaciones de libros que no necesariamente están en Paredro, porque también hay que recomendar otras épocas, de otras lenguas y de otros momentos. Entonces, hoy arranco con 10 libros, entre novelas y otros, para que vean a ver cuál de estos les sirve. Y recuerden que lo pueden pedir por Buscalibre, porque si están apretados de tiempo, pues todavía están a tiempo, para que lo puedan pedir por correo y les llegue y no tengan que hacer la vuelta, si es que no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, la primera que quiero recomendar es para aquellos que saben que la persona a la que le quieren regalar el libro o que tiene una afinidad especial con la música, o para ser más específico, fue fan o ha sido fan o sigue siendo fan de Sandro de América, el gran cantante latinoamericano. Entonces, a ese les recomiendo Gloria, de Andrés Felipe Solano, la novela publicada por Sexto Piso, en el que es una muy bonita historia en que el hijo visita Nueva York y visitando Nueva York recuerda o imagina más bien lo que fue su madre a su edad yendo al primer concierto de Sandro de América en el Madison Square Garden el 11 de abril de 1970. Es una novela con tintes musicales, también de una época determinante y por supuesto de Sandro. ¿Y qué más que eso? Mucho se ha hablado del próximo centenario de la gran novela La Vorágine de José Eustacio Rivera. Y digo gran novela porque estupendos trabajos nos han permitido recuperar cosas o saber o acercarnos sencillamente a elementos que no habíamos visto. Y mi favorita de las publicadas hasta el momento es La Vorágine, una edición cosmográfica que estuvo a cargo de Ediciones Uniandes, con un estupendo trabajo como editoras académicas de Margarita Sergi y Erna von der Wald. Es esta novela que les estoy mostrando. Tiene unos cuadros muy bonitos diseñados por Rivera y por supuesto en realidad son pintados por Arturo Cova, por el personaje, porque pues forman parte de la narrativa. Y además del trabajo textual y por supuesto del glosario de términos, lo que más recomiendo son los artículos y la selección de bibliografía que incluye para poder entender muchos aspectos que no se van a entender o no fácilmente o en esta profundidad con una primera lectura y que son terriblemente actuales, es decir, la forma como Rivera ya había leído y había entendido que la Amazonía y la selva era un lugar de explotación, por ejemplo, cómo se estaban comercializando ya en ese momento a comienzos del siglo XX plumas de aves y cuánta cosa se pudiera comercializar ya se estaba sacando. Y eso, por supuesto, en épocas actuales tiene una reverberación especial. Así que La Vorágine, edición cosmográfica para esos lectores que les guste de la aventura, que quieran volver a conocer estos clásicos colombianos. La siguiente novela me puso a mí a tocar bajo otra vez, me puso a tocar Metallica con mi hijo Arturo, que es baterista, y Pedro, que es guitarrista. Me hizo volver a muchos playlists que hacía rato no visitaba y me hizo renacer un adolescente que todavía tiene muchos aspectos, seamos sinceros, pero sí me permitió volver a vivir con una exactitud una época preciosa, como fue en mi caso los 90s. Me refiero a La Armada Invencible de Antonio Ortuño. Esta es una increíble novela en la que Barry Dávila, un tipo que tiene 40 años, quiere volver a crear su grupo de thrash metal que tuvo en los 80s, y eso ya es una narrativa y eso ya es una idea increíble. Pero no solamente es la historia de Barry y cómo se reencuentra con todos estos amigos que todos tuvieron los mismos sueños y las mismas aspiraciones, sino que también es una historia del heavy metal, del thrash metal. El narrador lo cuenta con una naturalidad y volvemos a ver a Ozzy Osbourne y volvemos a Motorhead, a Lemmy Kilmister. Mejor dicho, es absolutamente musical, es genial. A mí me hizo despertar muchas cosas y es de mis recomendadas. Siempre tenemos que entregar un libro o tenemos a quien darle que está empezando a escribir o que quiere comenzar a escribir, y hay muchos manuales allá afuera de cómo aprender a escribir. Yo quiero recomendar uno y creo que es un libro que puede ser un regalo muy bien dado.
Me refiero a El universo de la creación literaria de Isaías Peña Gutiérrez, publicado por Ariel. ¿Por qué? Porque muchos libros enseñan a escribir, es decir, enseñan la técnica, sujeto, verbo, predicado y figuras, etcétera, pero pocos se detienen en el por qué y para qué escribir y por qué alguien está pensando en escribir y por qué resulta necesario que alguien se siente y le dedique el tiempo, cosas que están detrás y que yo creo que no hay que saber de antemano, pero es mejor empezar a despertar la conciencia en torno a ellas. El trabajo que hace Isaías Peña, que ya es muy reconocido por su trabajo en la Universidad Central y haber sido responsable de haber creado tantos escritores, el tiempo que se toma él para explicar sus lecciones en este libro es increíble. Así que yo creo que este sería un libro muy bien elegido para aquellas personas que están comenzando a escribir o que ya están escribiendo o que les interesa muchísimo dar. Y por supuesto también para talleristas, etc. Pues un libro que a quien le interese la escritura no puede pasar desapercibido. El siguiente es para mí la primera novela seria que se escribe sobre la diáspora venezolana. Yo sé que hay otras, pero para mí esta es la primera que lo asume con una seriedad, con un lenguaje, con una sensibilidad y con un realismo visceral, como lo es Volver a Cuándo, de María Elena Morán, libro que además ganó el premio de novela Café Gijón en 2022, este está publicado por Ciruela, pero está escrita de una manera que uno le permite entender a través, algo que no nos cansamos de decir en esta casa, pero nos permite entender todo el fenómeno social que todos los latinoamericanos hemos visto muy de cerca, y Colombia también, pero qué mejor que nos lo ponga a entender desde el lenguaje literario, es decir, ese que le da el giro a las cosas y permite explicarse desde las emociones, desde lo que está pasando, con una escritura ejemplar. Entonces yo creo que este puede ser un libro muy interesante y también curioso. Así como lo es el siguiente, Erial, de Diana Obando. Fíjense, no había pensado en premios, pero tengo 3 para recomendar porque me queda otro. Esta novela, esta colección de cuentos y de relatos ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica y es publicado por Laguna Libros. Me refiero a Diana Obando con su libro Erial, un libro precioso. No solamente el libro físicamente, como ya Laguna nos tiene acostumbrados, sino la escritura, la cadencia, la sensibilidad con la que hay una conexión con lo natural, con las plantas, con todo el mundo y con todo lo que nos rodea. Me parece que hace de este un libro bueno para esos lectores que les gusta leer despacio, que no tengan prisa y que les gusta disfrutar un lenguaje y una cadencia particular. Erial, de Diana Obando. Esta es una novela que ganó el premio Biblioteca Breve 2023 de Seix Barral. Rosario Villajos, La educación física. ¡Wow! Una novela que a mí me encantó. Creo que este es el tipo de novelas que si muchos hombres la leen cuanto antes, van a entender muchas más cosas, por un lado, y que también que si los hombres estuviéramos más cerca de lo que esta novela habla, a una edad más temprana también tendríamos mayores claridades y se evitarían muchas confusiones y malentendidos después. Esta es la historia de Catalina, una niña de 16 años que empieza a sentir el cambio de su cuerpo y lo que significa ese cambio del cuerpo, el crecimiento de las tetas, la primera menstruación, y se narra desde una perspectiva que hace muy vivo ese cuerpo hiriente, ¿cierto? Y hace que la sensación y la experiencia prácticamente nos rodee y podamos entrar en contacto con algo que, sobra decirlo, siempre bajo las acechanzas del machismo y de los problemas interfamiliares, que son temas todavía que hay que explorar y que obras literarias como esta hacen un estupendo trabajo por traerlas. Dosis de humor, si se quiere. No hay un libro que me haya hecho reír tanto este año como lo fue Tucunaré, de Pablo Arciniegas. Esta muy bonita edición de Editorial Escarabajo, novela que obtuvo el primer lugar del segundo premio de novela Germán Espinosa Sub 35. Esta es la historia de Pablito, quien tiene que cubrir, un periodista que tiene que cubrir una visita, una salida de pesca deportiva, y lo mandan únicamente porque es el único que tiene la vacuna de fiebre amarilla y bueno, y casi no llega. Y nos recuerda que la literatura no tiene por qué siempre ser solemne, porque la narración es de un desparpajo genial, es un desparpajo delicioso, muy bien hecha, muy bien armada, y yo creo que a todo el mundo le dará un buen rato. Entonces, si tienen a alguien que le interese la pesca deportiva o que le guste el humor, pónganlo a leer esta novela, que no se van a arrepentir. Y ya cerrando, hay uno que bueno, no entró directamente, creo que esto siempre está presente, pero bueno, no importa. Me refiero a la colección de cartas publicadas bajo las cartas del boom, edición que se hace de la correspondencia de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa,
los 4 que José Donoso definió como el cogollito del boom, y a partir de ahí quedaron ya etiquetados, si se quiere, estos 4 y ningún otro, pero lo importante es que se coge a los 4 sobre quien el protagonismo siempre ha caído, para entender cómo fue la comunicación en esa época. Por supuesto, la organización y la edición supone que se montan una serie de conversaciones para poder darle fluidez y que se lea todo como si fuera un largo diálogo, pero lo que resulta interesante es ver cómo esos espacios, esos intersticios y sobre todo lo que a mí más me gustó es cómo se leen. Es decir, como Carlos Fuentes lee Cien años de soledad, lee Rayuela, ese respeto que le tenían a Cortázar por ser el mayor y bueno, y muchas otras cosas entre Vargas Llosa y García Márquez que están muy bien hechas. Este es un libro que puede ser un muy buen regalo para quien le guste la lectura de la literatura latinoamericana y quien quiera rellenar esos vacíos que de pronto no ha rellenado. Y este libro yo creo que va muy bien con este es anterior, este es del 21 me parece, pero me refiero a la recuperada conversación entre García Márquez y Vargas Llosa titulada Dos soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina, que se desarrolla en Lima en 1967 con 100 años de soledad recién publicado, es decir, García Márquez todavía no es quien es. Y este es otro libro increíble en el que hay una clara diferencia entre lo que es un García Márquez, lo que es un Vargas Llosa, las preguntas de Vargas Llosa y la truculencia de García Márquez para contestar, pues nos muestran dos perfiles que son fundamentales, yo creo, eso sí, en nuestra literatura actual. Y como guiño final, el otro lado, retratos, fetichismos, confesiones de Mariana Enríquez, con una increíble edición de Leila Guerriero, para aquellos lectores que les guste esta estupenda narrativa de Mariana Enríquez, esa sensibilidad, bueno, todo lo que hay que decir sobre ella y sobre todo ese violín que suena detrás siempre que ella escribe y la leemos, pues con este libro van a poder acercarse a ella de una manera distinta, porque no es obra narrativa, sino columnas, y bueno, y son distintas formas de acercarnos a los lectores favoritos, a los autores favoritos para poder entender cómo son. Así que esta es mi primera recomendación de estos días. Esperen un próximo video, capítulo y emisión sobre esto y no olviden que ahí está Busca Libre para que cualquiera de estos pueda llegar mañana mismo a su casa. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente.